Después de sus vacaciones, mi prometida volvió a casa embarazada, y trató de acorralarme. Yo cancelé la boda. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Todavía recuerdo aquella tarde, en el lago. Carly me pidió que nos viéramos en el mismo muelle, justo donde le había propuesto matrimonio. 2 años antes. Yo no lo sabía en ese momento, pero aquella conversación terminaría con nuestro compromiso. Ella ya estaba esperando, cuando yo llegué. Pensé que este sería el lugar adecuado, dijo ella, con una leve sonrisa. Miré a mi alrededor. ¿Para hablar, o para terminar algo? Su sonrisa desapareció. Necesitamos privacidad. ¿La tienes? Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego, ella respiró hondo y despacio. Estoy embarazada. Asentí una sola vez. De acuerdo. Ella parecía casi decepcionada, al ver mi reacción. Luego, bajó la mirada. No es tuyo. Me quedé mirándola, sin decir una sola palabra. Finalmente, le pregunté, ¿vuelve a decir eso? Ella me devolvió la mirada. Conocí a alguien, durante mis vacaciones. Su nombre no importa. Simplemente pasó. Y voy a tener el bebé. Me crucé de brazos. Volaste a la costa por una semana, te acostaste con otro hombre, volviste a casa embarazada. Y ahora, me lo estás diciendo aquí. No se suponía que pasara, pero pasó. Ella dio un paso, más cerca de mí. No quiero que esto cambie nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Todavía quiero que nos casemos. Casi me eché a reír. ¿Esperas que yo críe al hijo de otro hombre? Podemos decirle a todo el mundo que es tuyo. Nadie tiene por qué saberlo. La miré detenidamente, por un largo segundo. Ya lo tienes todo pensado. Ella asintió. He hablado con un abogado. Cancelar la boda ahora. No será nada sencillo. Hemos firmado contratos juntos. Estamos juntos. En el contrato de alquiler del apartamento. Hemos mezclado el dinero, para pagar la boda. Alejarte. Te va a costar muy caro. Ahí estaba. No era culpa, ni arrepentimiento, era pura presión. ¿De verdad crees eso? Le pregunté. Estoy intentando protegernos a los dos. No, le respondí. Estás intentando protegerte a ti misma. Su voz se volvió más firme. Si lo piensas con lógica, seguir juntos sigue siendo la mejor opción. La miré, por un instante. Viniste aquí creyendo que me estabas dando 2 opciones, dije. Ella frunció el ceño. La miré, directamente a los ojos. ¿Olvidaste algo? ¿El qué? Yo tomo mis propias decisiones. Me di la vuelta, y caminé hacia mi camioneta. Ella pronunció mi nombre en 2 ocasiones. Nunca miré hacia atrás. En lugar de conducir a casa, saqué mi teléfono, y llamé a la única persona en la que confiaba. Para que me ayudara a asimilar lo que acababa de ocurrir. Samuel, le dije, en cuanto respondió. ¿Te necesito? Samuel Brooks había pasado 25 años en las fuerzas del orden, antes de abrir su propia agencia de investigación privada. Él no era el tipo de hombre que sacaba conclusiones precipitadas. Creía firmemente que las pruebas siempre hablaban más alto que la propia ira. Abrió la puerta de su casa, me echó una mirada, y dijo, pasa. Se lo conté absolutamente todo, las vacaciones, el embarazo, la boda, el abogado. Y cada palabra que Carly había pronunciado, junto al lago. Cuando terminé de hablar, Samuel se recostó, en el respaldo de su silla. No vuelvas a ese apartamento tú solo, me advirtió. Tenía planeado hacer mis maletas esta misma noche. Entonces, iré contigo. 1 hora más tarde, abrimos la puerta del apartamento. Carly no estaba allí.
Había enviado un mensaje de texto antes, diciendo que se quedaría con su hermana, por unos días. Samuel no se dedicó a dar vueltas, sin sentido. Miró cada cosa, con un propósito claro. Aún no toques nada, indicó. Tomó fotografías de la sala de estar, del correo sin abrir, de unos recibos de viaje que estaban sobre la encimera, y de una carpeta que contenía los contratos de la boda. Luego, se detuvo junto al sofá. Roger, dijo en voz baja. ¿De quién es esta tableta? De Carly. No debería seguir aquí. La pantalla se iluminó, mostrando nuevas notificaciones. Carly nunca había cambiado su código de acceso. Llevaba años usando los mismos 4 números. Después de que yo la desbloqueara, Samuel abrió la aplicación de mensajes. Empecemos con las conversaciones más recientes, sugirió. No tomó mucho tiempo. Una conversación en particular llamó su atención. Era con alguien llamado Tyler. Samuel la abrió. Los mensajes más nuevos trataban sobre el embarazo. Después, siguió desplazándose hacia arriba. La conversación no terminaba en la fecha de las vacaciones. Se remontaba a casi 6 meses atrás, videollamadas, confirmaciones de vuelos, reservas de hotel. Un mensaje en concreto hizo que Samuel dejara de deslizar la pantalla. Una vez que la boda esté lo bastante cerca, él nunca me dejará. Ha invertido demasiado. Otro mensaje similar llegó, tan solo unos días después. Después del viaje, se lo contaré todo. Estará muy enfadado. Pero luego se calmará. Los hombres como Roger siempre eligen la estabilidad. Leí esas líneas 2 veces. La aventura no había comenzado en aquellas vacaciones. En realidad, las vacaciones habían sido la recompensa. Samuel exportó los mensajes de forma silenciosa, conservando cada fecha y hora de envío. Luego, me miró. Esto no fue solo un error, afirmó. Yo asentí con la cabeza. No, fue un plan calculado. Cogí la carpeta con mis documentos personales y las llaves de repuesto. Mientras salíamos, Samuel cerró la puerta del apartamento a nuestras espaldas. Ellos creen que llevan la delantera, comentó él. Miré hacia el edificio, por última vez. Están a punto de descubrir que no es así. 2 días más tarde, Carly me llamó por teléfono. Dejé que sonara una vez, antes de contestar. ¿Podemos vernos?, preguntó. Su voz sonaba mucho más suave que cuando estuvimos en el lago. Ya escuché todo lo que tenías que decir. No todo. Miré a través de la oficina de Samuel. Él estaba revisando las copias de los mensajes que habíamos guardado. Sin levantar la vista, simplemente asintió. Deja que hable. Mañana, respondí. A las 10, en la cafetería de Riverside. Allí estaré. Ella ya me estaba esperando, cuando yo llegué. Iba sin maquillaje. Y con el pelo recogido. Parecía muy cansada. Tal vez esa imagen habría funcionado con otra persona. Me senté, frente a ella. Parece que no has estado durmiendo bien, me dijo. He estado muy ocupado. Ella envolvió ambas manos alrededor de su café. He cometido errores. No le respondí nada. Nunca quise hacerte daño. Pues ya lo hiciste. Sus ojos bajaron hacia la mesa. Me sentía sola, mientras estaba fuera. ¿Te sentiste sola, por 6 meses?, le pregunté. Ella levantó la vista, bruscamente. ¿Qué quieres decir? En lugar de contestar, deslicé varias páginas impresas sobre la mesa. Ella se quedó mirando la primera página, y luego la segunda. Para cuando llegó a la tercera, todo el color desapareció de su rostro. ¿De dónde sacaste esto? No las robé, si es eso lo que estás preguntando. Revisaste mi tableta. Solo miré lo que ya estaba allí. Ella pasó a otra página diferente.
La reserva del hotel, la confirmación del vuelo, los mensajes donde planeaba el viaje. Dejó de leer. Esto no es lo que tú piensas. Me eché hacia atrás, en la silla. Dime qué es lo que se supone que debo pensar. Su voz se quebró. Pensé que lo amaba, y él se fue. Yo no me sorprendí en absoluto. Dejó de responder, después de que le hablara sobre el bebé. Por un instante, ninguno de los dos habló. Luego, ella extendió la mano, por encima de la mesa. Roger, sigues siendo el único hombre en quien realmente confío. Me quedé mirando su mano, hasta que, lentamente, la retiró. Tú no confías en mí, le dije, con mucha calma. Tú solo confías en lo que yo puedo hacer por ti. Se le formaron lágrimas en los ojos. No quiero criar a este bebé, yo sola. Yo tampoco quiero hacerlo. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? No quiero que lo críes conmigo. Esa frase aterrizó con más fuerza de la que yo esperaba. Ella desvió la mirada. Pensé que al final, harías lo más responsable. No pude evitar negar con la cabeza. Ser responsable no significa aceptar las decisiones de otra persona. Sus hombros se tensaron. ¿Así que esto es todo? No. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre. Dentro, estaba el recibo del lugar de la boda. En la parte superior, sellada en letras rojas y gruesas, había una sola palabra: cancelado. Cancelé el salón esta mañana, anuncié. El fotógrafo, lo cancelé una hora después, y el servicio de comida, justo después de almorzar. Ella se quedó mirándome. ¿No lo hiciste? Sí, lo hice. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho del mundo. Su respiración se volvió más agitada. Has arruinado nuestra boda. Me puse de pie. No, Carly. La miré, directamente a los ojos. Tú la arruinaste, el día que reservaste esas vacaciones. Sin decir una palabra más, me di la vuelta, y salí de allí. Escondido en el bolsillo de mi chaqueta, mi teléfono continuaba grabando. Cada palabra que ella acababa de decir. Samuel me lo había sugerido. Algo me decía, que íbamos a necesitar esa grabación, antes de que todo esto terminara. 3 días después de cancelar la boda, comenzaron las llamadas telefónicas. La primera, provino de un cliente. Roger, me dijo, con mucho cuidado. Escuché que Carly y tú terminaron. ¿Está todo bien? Estoy bien. Hubo una breve pausa, en la línea. Están diciendo, que abandonaste a tu prometida embarazada. Me recosté en mi silla. ¿Quiénes son ellos? Lo he escuchado, de parte de algunas personas. Le di las gracias, terminé la llamada, e inmediatamente llamé a Samuel. Ella se está moviendo primero, le informé. Imaginé que lo haría, respondió él. La gente siempre suele creer la primera historia que escucha. Así que, vamos a cambiar eso. Él ya tenía otra pista lista. Estuve investigando a Tyler. ¿Qué descubriste? Él no es quien Carly pensaba que era. Samuel había hablado con personas que lo conocían bien. Tyler viajaba a menudo, salía con varias mujeres en distintas ciudades. Y no tenía ninguna intención de establecerse con nadie. Las promesas que le había hecho a Carly sobre un futuro juntos no eran promesas en absoluto. Eran frases hechas que él ya había utilizado antes. Entonces, ella destruyó su propia vida, por un hombre que nunca planeó quedarse, concluí. Eso parece. Aquella tarde, conduje hasta la casa de la prima de Carly, Emma Grant. Ella me abrió la puerta, con los brazos cruzados. No tengo mucho que decirte. Lo sé, le respondí. Por eso estoy aquí. Ella dudó un momento, antes de salir. Carly dijo que la abandonaste. Yo terminé el compromiso, mientras ella está embarazada. Del bebé de otro hombre.
Emma frunció el ceño. Ella nunca dijo eso. Lo sé. Le entregué un pequeño sobre cerrado. En su interior, había solo 3 páginas impresas. No era todo el material. Solo lo suficiente. Ella las leyó, muy lentamente. Para cuando terminó de leer, su expresión había cambiado por completo. Estas cosas son reales. Lo son. Ella volvió a mirar los papeles, hacia abajo. Y yo la estuve defendiendo. Solo defendiste la historia que te contaron. Ella no quiso discutir. Simplemente asintió una vez. No te pido que te pongas de mi lado, le aclaré. Solo te pido que no sigas repitiendo una mentira. No lo haré. Eso fue más que suficiente. Durante el viaje de regreso, hice otra ronda de llamadas telefónicas. A la floristería, al músico, y a la agencia de la luna de miel. Cada reserva que aún estaba a mi nombre, fue cancelada de inmediato. Antes de que venciera el próximo pago. Para la puesta de sol, casi todos los cabos sueltos, habían sido atados. Carly pensaba que ella podría controlar la historia. Creyó que yo perdería mi tiempo defendiéndome, mientras ella se mantenía un paso por delante. Estaba equivocada. Cada movimiento que yo hacía, le quitaba otra pieza de ventaja, que ella creía tener a su favor. El lunes siguiente, me reuní con mi abogado, Benjamin Foster. Samuel vino a acompañarme. Benjamin ya había revisado las pruebas que Samuel había recopilado, pero quería escuchar todo. Directamente de mi boca. Empieza desde el principio, me pidió. Y así lo hice. La propuesta de matrimonio, las vacaciones, el embarazo, la reunión en el lago. Las conversaciones en la tableta de Carly, la cita en la cafetería, y por último, la grabación. Lo mantuve muy simple. 0 dramas, y solo los hechos puros. Cuando terminé de hablar, Benjamin organizó los papeles, en pilas ordenadas. Has hecho algo que la mayoría de la gente no hace, comentó. ¿Y qué es? Has documentado absolutamente todo, antes de reaccionar de forma impulsiva. Samuel sonrió. Yo me encargué de asegurar eso. Benjamin asintió con la cabeza. Muy bien. Eso puede ahorrarte muchos problemas. Pasó otros 20 minutos revisando los extractos bancarios y las facturas de la boda. Luego, se detuvo. Roger. ¿Qué pasa? ¿Tú aprobaste todos estos cargos? Él giró un estado de cuenta, directamente hacia mí. Varias compras muy caras habían sido facturadas a la cuenta comercial de mi empresa. Muebles de diseño, decoraciones de lujo, y un paquete de spa para el fin de semana. Ninguno de esos gastos tenía absolutamente nada que ver con mi negocio de consultoría de software. Fruncí el ceño. No. Benjamin sacó otro estado de cuenta diferente. ¿Y estos otros? Más compras, decoraciones de boda personalizadas, joyas, ropa de diseñador. Depósitos para hoteles de lujo, todo cobrado, a lo largo de varios meses. Nunca llegué a ver nada de esto. No habrías podido hacerlo, señaló Benjamin. Estos extractos bancarios se enviaban electrónicamente. Samuel se inclinó hacia adelante. Carly se encargaba de tu contabilidad, desde que tu gerente de oficina se jubiló, ¿verdad? Lo miré a la cara. Solo por unos pocos meses. Benjamin dio unos golpecitos sobre el papeleo. Y eso mismo le dio acceso libre. La habitación se quedó en completo silencio. El tema del embarazo había iniciado todo este problema. Ahora, estábamos ante algo muchísimo más grande. Benjamin cerró la carpeta. Ella no solo te engañó en el terreno personal. Deslizó los estados de cuenta sobre su escritorio. Ella borró la línea entre tu vida personal y tus negocios comerciales. Más tarde, aquella misma tarde, el abogado de Carly nos llamó. Benjamin puso la llamada en el altavoz.
Mi clienta está dispuesta a resolver todo esto en privado, propuso. ¿Cuáles son los términos?, inquirió Benjamin. El compromiso se cancela. Sin demandas judiciales y sin audiencias públicas. Ambas partes firman un acuerdo de confidencialidad y siguen adelante. Solté una carcajada. Solo una vez. No porque fuera algo gracioso, sino porque resultaba bastante obvio. Están asustados, comenté. Benjamin silenció la llamada por un momento, y luego me miró. Creo que ellos ya saben cómo terminará todo esto, opinó. Volvió a encender el micrófono. Mi cliente ya ha escuchado su propuesta. ¿Y bien? Benjamin me miró fijamente. No dudé ni un solo segundo. Diles que no. Él repitió mi respuesta. Un gran silencio siguió a esas palabras. Finalmente, el otro abogado habló. Le aconsejaría a su cliente que lo piense con mucho cuidado. Benjamin sonrió. Él ya lo ha hecho. La llamada llegó a su fin. Samuel me miró. Sabes que esto se hará totalmente público ahora. Me puse de pie y recogí las carpetas. Ella quería usar la presión para hacerme rendir por completo. Me guardé las pruebas debajo del brazo. Ahora ella descubrirá que la presión funciona en ambas direcciones. Por primera vez, desde que Carly volvió de aquellas vacaciones, yo ya no estaba reaccionando a su siguiente movimiento. Era ella quien reaccionaba al mío. La mediación quedó programada para la semana siguiente. Benjamin me dijo que esperara un último intento desesperado para evitar llegar a una audiencia judicial. Ellos saben perfectamente que las pruebas no están de su lado, afirmó. Simplemente esperan que tú decidas llegar a un acuerdo, de todos modos. No lo haré. Samuel vino con nosotros, llevando consigo una carpeta que contenía cada documento que él había recopilado y preservado. Carly ya estaba sentada cuando entramos en la sala de conferencias. Ella me miró durante un segundo. ¿De verdad trajiste contigo a un investigador privado? Samuel respondió, antes de que yo pudiera hacerlo. Usted contrató a un abogado, antes incluso de decirle que estaba embarazada. Todos hacemos nuestras propias preparaciones. Su abogado se aclaró la garganta. Vamos a mantenernos enfocados, por favor. Durante la primera hora, todo el mundo fue bastante educado. Entonces, Carly habló. Yo nunca intenté manipular a Roger. Benjamin deslizó la grabación de mi conversación a través de la mesa. En realidad, le corrigió, sí lo hiciste. La grabación comenzó a reproducirse. Su propia voz llenó toda la habitación. Ella hablaba sobre la boda, sobre el apartamento compartido. Y sobre las terribles consecuencias financieras si yo decidía alejarme. Cada una de las palabras provenía de ella. Nadie la interrumpió. Cuando terminó el audio, el mediador miró a Carly. ¿Usted hizo estas declaraciones? Ella dudó por un momento. Sí. Benjamin abrió una carpeta diferente. Continuemos, entonces. Él presentó los mensajes sacados de la tableta, luego la cronología del viaje, y después la reserva del hotel, que fue hecha meses antes de las vacaciones. Finalmente, Samuel explicó con detalle cómo se habían preservado las pruebas digitales. Sin alterar absolutamente nada. Todo encajaba a la perfección, las fechas, las horas y las ubicaciones. Ya no quedaba ningún lugar donde ella pudiera esconderse. Carly intentó dar un último argumento. Cometí muchos errores, pero estaba muy asustada. Benjamin mantuvo una calma absoluta. Estar asustada no justifica en nada el hecho de planear una aventura amorosa. Durante 6 largos meses. El silencio inundó por completo la sala de reuniones. Su abogado se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Ella asintió, lentamente.
El mediador cerró de golpe su libreta de notas. Creo que todos nosotros ya hemos escuchado suficiente. Para la hora de la tarde, ya se había redactado un acuerdo. Carly aceptó la responsabilidad total de la mayor parte de los costos de la boda cancelada. Ninguno de los dos le debería al otro ningún tipo de apoyo financiero continuo. El contrato de alquiler del apartamento sería rescindido por completo. Mi empresa, por su parte, quedó completamente intacta. Unos pocos días después de aquello, el juez aprobó el acuerdo, sin hacer ningún cambio. Afuera del tribunal, Carly me alcanzó, justo antes de que yo llegara a mi camioneta. Realmente no podías dejar que todo esto terminara de forma silenciosa, ¿verdad? La miré fijamente. Tú intentaste tenderme una trampa. Solo estaba intentando salvar lo que nosotros teníamos. No. Negué rotundamente, con la cabeza. Solo estabas intentando salvarte a ti misma. Ella se cruzó de brazos. Has arruinado mi futuro por completo. Abrí la puerta de mi camioneta. No, Carly. La miré por última vez a la cara. Te detuve a tiempo, para que no arruinaras el mío. Luego me subí, encendí el motor del vehículo, y me alejé conduciendo. Por el espejo retrovisor, pude verla allí parada, completamente sola, en los escalones del tribunal. Por primera vez, desde que regresó de esas famosas vacaciones, ella se había quedado. Sin ningún plan a la vista. Unos 9 meses después, escuché que Carly había dado a luz. No me enteré por ella. Me enteré por Emma. Me llamó una noche, y me preguntó si yo tenía un minuto libre. Pensé que deberías saberlo, me dijo ella. Tyler no está con ella. No me sorprende, la verdad. Él pidió una prueba de ADN, justo después de que naciera el bebé. Y el resultado demostró que él era el padre biológico. Me eché hacia atrás, en mi silla. ¿Y él asumió su responsabilidad? Emma se quedó en silencio, por un momento. Él firmó todo el papeleo. Bueno, eso ya es algo. Pero, a pesar de todo, se fue. Yo no me sentí feliz por ello. Tampoco me sentí enfadado. Simplemente, ya no era mi historia. Después de que colgáramos el teléfono, me quedé sentado en mi oficina, por un buen rato. Mi empresa de consultoría de software había crecido más, en el último año, de lo que lo había hecho, en los 3 años anteriores. Había contratado a otro desarrollador, firmado 2 contratos a largo plazo, y me había mudado a un nuevo apartamento, más cerca del trabajo. La vida era mucho más tranquila ahora, y menos complicada. Ya no había discusiones esperándome, cuando llegaba a casa. No había dudas constantes sobre la confianza, solo había paz. Durante las siguientes semanas, algunos amigos en común se pusieron en contacto conmigo. Algunos de ellos se disculparon. Uno admitió, me creí de inmediato, todo lo que Carly nos contó. Debí haberte preguntado primero, antes de juzgarte tan rápido. Yo asentí. Te agradezco mucho, que me digas eso. Él pareció aliviado. No pareces estar enfadado. Si lo estaba. Cogí mi taza de café. Pero la ira tiene una fecha de caducidad. Los hechos reales, en cambio, no la tienen. Otro amigo me preguntó si me arrepentía de haber cancelado la boda. Yo le respondí, sin siquiera pensarlo. De lo único que me arrepiento de verdad, es de no haber visto la verdad mucho antes. Eso era totalmente honesto. Una tarde, Samuel pasó de visita por mi oficina. Echó un vistazo a su alrededor, y sonrió ampliamente. Los negocios van bastante bien, por lo que veo. Así es. ¿Alguna vez has pensado en volver a tener citas? Me eché a reír. Vamos con un solo desastre a la vez, por favor. Él sonrió de lado. Me parece justo. Antes de marcharse, se detuvo un segundo en la puerta. ¿Sabes cuál fue, en realidad,
¿Tu mayor victoria en todo esto? ¿Cuál? Que nunca dejaste que la mala decisión de otra persona se convirtiera en tu propia responsabilidad. Después de que él se fuera, me quedé pensando en eso, durante un minuto. Él tenía toda la razón. Carly quería que yo cargara, con unas consecuencias, que yo no había creado. Cuando me negué en rotundo, la gente me llamó frío y calculador. Más tarde, después de que toda la verdad saliera a la luz, esas mismas personas me llamaron inteligente. Ninguna de esas opiniones importaba mucho ya. Lo que importaba de verdad era muy simple: yo había protegido mi propio futuro. Y por primera vez, en mucho tiempo, este me pertenecía, única y exclusivamente a mí. Casi un año después de que todo terminara por completo, me encontré de vuelta, en ese mismo lago. No lo había planeado en absoluto. Una reunión cercana terminó, mucho antes de lo esperado, y antes de darme cuenta. Ya estaba estacionado, a unos pocos metros del muelle, donde Carly había cambiado para siempre nuestras dos vidas. Caminé, durante el resto del trayecto. El lugar se veía exactamente igual que en aquella fatídica tarde. El agua estaba en calma. La vieja barandilla de madera seguía allí mismo. La gente pasaba caminando por el lugar, sin saber qué era lo que había ocurrido allí. Para ellos, era tan solo otra tarde tranquila. Para mí, era el lugar exacto, donde un futuro terminó de golpe, y donde otro nuevo comenzó. Me paré justo en el sitio donde Carly me había dicho que estaba embarazada. Aún podía escucharla decir que debíamos seguir adelante con la boda. Que nadie tenía por qué enterarse, y que yo debía criar al hijo de otro hombre, porque esa era, sencillamente, la solución más fácil. Ella creía que ya había escrito el final de la historia: casarme con ella, firmar el certificado de nacimiento, sonreír en todas las fotografías, y pasar el resto de mi vida pagando por decisiones que nunca fueron mías. Ella creyó firmemente que esas eran mis únicas opciones. Pero estaba muy equivocada. Irme no fue la decisión más fácil de tomar. Tampoco lo fue cancelar la boda, ni mucho menos empezar de cero. Pero, al final del día, ninguna de esas decisiones me costó mi propio respeto personal. Apoyé una mano en la barandilla, por un breve momento, y luego sonreí para mis adentros. No porque Carly hubiera perdido, sino porque yo no lo había hecho. Había una gran diferencia. Ganar no siempre significa observar cómo otra persona fracasa estrepitosamente. A veces, simplemente consiste en negarte a dejar que te arrastren hacia el fondo, junto a ellos. Mi teléfono vibró de repente. Era un mensaje de Samuel, preguntándome si todavía quería ir a cenar. Le respondí que estaría allí, en unos 20 minutos. Mientras volvía a guardar el teléfono en mi bolsillo, eché una última mirada. A través de todo el lago. Un año antes, yo había estado parado, exactamente en este mismo lugar, totalmente convencido de saber cómo sería mi futuro. No podría haber estado más equivocado en la vida. Perder a Carly no fue la peor cosa que me pasó. Construir toda una vida en torno a una vil mentira sí que lo habría sido. Me di la vuelta, caminé de regreso a mi camioneta y encendí el motor. El muelle fue desapareciendo en el espejo retrovisor. Pero, esta vez, no me alejé conduciendo, mientras me preguntaba qué sería lo siguiente. Yo ya lo sabía muy bien. La boda nunca llegó a celebrarse. La vida que ella planeó meticulosamente para mí tampoco llegó a suceder nunca. Y, para ser honesto, ese fue el mejor resultado que yo podría haber pedido en la vida. A veces, la gente piensa que tener fuerza significa quedarse, sin importar lo que pase. Yo aprendí algo muy diferente. La verdadera fuerza radica en saber exactamente cuándo marcharse y en nunca, jamás mirar hacia atrás.